Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanta tus manos y canta conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levantamos nuestras manos hoy, Señor, para recibir de ti nuevas fuerzas, porque tú multiplicas las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Hoy, Señor, creemos que solo tú puedes quitar el dolor, la angustia, la desesperación y poner paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Él puede darte. Solo confía, confía, confía y no dejes de creer, porque para los que creen todo es posible. Hoy el Señor, nuestro Dios, nos fortalece para seguir adelante, creyendo y confiando en aquel que ha vencido. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que has vencido, eres más que vencedor. No temas, no desmayes, no desistas. Solo cree en Jesús. Y levanta tus manos allá donde estás y decláralo una vez más.
conmigo, con nosotros. Vamos, cántalo. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Y todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Saludos y bendiciones. Quien les habla una vez más, el pastor Rixo Lovera, tu hermano y tu amigo en Cristo. Hoy estamos complacidos y contentos en el Señor porque nos permite una vez más unirnos, aunque a la distancia, porque en corazones, pensamientos y acciones estamos unidos por el Santo Espíritu de Dios. Luego de haber compartido una vez más un tiempo hermoso de alabanza, donde estoy seguro que nuestras canciones, nuestras alabanzas llegaron al trono de la gracia y fueron recibidas con complacencia de parte de nuestro Dios. Ahora quiero compartir con todos ustedes una palabra maravillosa, una palabra que recibimos de parte de Dios y queremos compartirla con la intención de edificar tu vida, así como ha edificado la nuestra. Hoy quiero compartir una palabra que he titulado ¿y ahora quién repara el techo? Sí, quizás sonará un poco jocosa la expresión, pero tiene una gran verdad, porque es una pregunta que personalmente me hice, y no ahora que estamos en este momento de tragedia mundial, no. Es una pregunta que me hice hace algunos años y la respuesta vino a mí no solo para satisfacer mi curiosidad, sino para comprometerme en un trabajo necesario en la obra del Señor. Quiero que abra tu Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Dice la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en el cual yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces
Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dios añada bendición a tu vida a través de su maravillosa y gloriosa palabra. Y ahora, ¿quién repara el techo? Este episodio bíblico, esta verdad bíblica, relata una historia donde creo que la mayoría de los cristianos la hemos escuchado y admiramos la fe de los 4 amigos de aquel paralítico. Y hablamos de fe corporativa. Habían varias personas creyendo por un milagro. Creo que nos hace falta unirnos también en la fe para esperar el milagro de parte de Dios. Es necesario. Pero no es de eso que quiero hablarte. Habían allí una multitud de personas. Se habían amontonado con la intención de escuchar y ver al Jesús que ahora estaba conmoviendo toda la tierra de Israel, porque su fama se había extendido, porque con una maravillosa palabra, con un gran testimonio y con prodigios y maravillas, Dios respaldaba el ministerio de Jesús. Jesús llega esta vez a la casa de alguien. No se dice el nombre de la persona, pero se dice que estaba en una casa. Recuerden que Jesús habitaba en Galilea, pero en Nazaret, y ahora estaba un poco más arriba en la ciudad de Capernaum. Estando en ese momento predicando la palabra, estos 4 hombres irrumpen, pero de una forma inusual, porque esta vez no entraron por la puerta de la casa, sino que rompieron el techo de esa casa para recibir un milagro. También podríamos decir, ¿con qué espera Dios de nosotros? Dios muchas veces espera la insistencia, como de aquella viuda que Jesús contó, donde con insistencia llegó aquel juez injusto, pero reclamaba que se le hiciera justicia. Jesús deja una maravillosa enseñanza, que nosotros debemos también ser insistentes en nuestra oración y quizás también en nuestras acciones. Pero como siempre digo, o he dicho muchas veces, no siempre Dios necesita de nuestra fe para hacer un milagro. Cuando Él creaba el mundo, el universo entero, no había nadie para que creyera en Él mientras Él creaba. Mas sin embargo creó el universo maravilloso. Había una oportunidad donde traían a un joven que había muerto y su madre, que era viuda, ahora iba caminando para llevar a aquel muchacho al sepulcro. Y Jesús aparece en la vida de estas personas y le dice al muchacho: levántate. Y el muchacho se levanta, vuelve la vida. Y pregunto, ¿quién creía? Quizás nadie creía en Jesús en ese momento. Lo que quiero decir es que no siempre nos hace falta esa fe para que Dios haga las cosas. Dios hace las cosas porque Él es poderoso para hacerlo. Le basta su poder para hacer las cosas. Pero en ciertos momentos de la vida es necesario para el hombre creer. Y es necesario muchas veces unirnos en la fe con otros para recibir el milagro. Pero también habían allí en esa reunión algunos personajes que me llaman la atención. Por ejemplo, los maestros de la ley, que frente a un prodigio y un milagro, lo único que hicieron fue cuestionar el milagro y cuestionar la divinidad de aquel que hacía el milagro. Jesús, por supuesto, no entra en disputa con nadie, no entra en discusión con ellos, sino que muestra su amor y su misericordia a favor de aquel hombre que tenía un gran problema. No estaba el Señor intentando convencer a nadie de su divinidad, pero cuando vio con ojos de misericordia y de compasión aquel hombre paralítico que sufría, como muchas veces dice, entonces los miró con compasión. Y quizás también pudo haber pensado, como ovejas que no tienen pastor. Y por la compasión y el amor, el Señor vio propicio hacer un milagro en la vida de estas personas. Pero como siempre habrá alguien que cuestione a Dios, que discuta con Dios, que pretenda entender o que pretenda descifrar el por qué, el cómo.
¿con qué autoridad este hombre hace esto? ¿Y por qué este hombre habla y dice que es necesario, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados? Luego de hacer ese maravilloso milagro y echar por tierra los planes de conspiración de aquel grupo de fariseos, por decirlo de esa manera, estaban ellos allí y todos estaban impresionados, no solo por las palabras maravillosas, sino por el poder que emanaba de Jesús. Pero me llama la atención que había alguien en esa casa que no dan su nombre, ni tan siquiera citan que estaba allí, pero estaba allí. Era el dueño de la casa. Era el hombre que había recibido a Jesús en su casa. Y se había convertido su casa entonces ahora en un centro de avivamiento, por decirlo de alguna manera. Luego de recibir el milagro, todo el mundo maravillado puso sus ojos ahora en aquel que había recibido el milagro y quizás desviaron su atención de Jesús que había hecho el milagro. Y entre aplausos y algarabía y voces de júbilo y de gloria a Dios, por supuesto, quizás cuando aquel hombre, obedeciendo la voz de Jesús, toma su lecho y comienza a andar y va a su casa, mientras sale y va por las calles, las personas le seguían admirando la gran obra que había hecho el maestro, dándole por supuesto toda la gloria a Dios. La escena que quiero decirte es que pienses por un momento que en la casa había quedado el dueño. Y quiero verlo como en mi mente lo pude ver. Quiero transmitirte la idea de que aquel hombre, maravillado también, levantó sus manos al cielo, levantó su mirada y dijo: Señor, ¿y ahora quién repara el techo? Es una palabra que surgió, o una pregunta que surgió en mi mente y en mi corazón, y que Dios me retó a través de ese argumento, de esa pregunta, porque le pregunté al Señor: Señor, ¿y quién repara el techo? Más allá del milagro, más allá del prodigio, quedan en los hogares fisuras, quedan hogares quebrantados, disfuncionales, con hijos en contiendas profundas con sus padres, matrimonios al punto del colapso. Y estamos tan admirados por el prodigio, pero se nos olvida lo que el Señor le dijo al profeta Isaías en el capítulo 58, verso 12. Serán conocidos ustedes como los que reparen portillos, como los que reparen calzadas. Ustedes repararán los cimientos de las generaciones en las generaciones, y así serán conocidos. Yo le dije al Señor: Señor, permíteme por favor ser un reparador de techos, esos que reparan portillos, lo que acomodan las calzadas. El mundo está en ruinas y todo el mundo espera un milagro, pero más allá del milagro, ¿qué queda? Quiero que pienses por un momento cuál es tu compromiso en la obra del Señor. Estamos llamados de parte de Dios a ser restauradores, a ser reparadores. Sí, es bueno que admiremos las obras prodigiosas del Señor, pero también es bueno que veamos como Cristo vio a la gente con ojos de misericordia, y más allá del milagro, estar presente para ellos, estar allí, predicarles en sus casas, quedarnos con ellos allí por un tiempo hasta que esas familias sean restauradas en el nombre del Señor. Quizás hemos cerrado al blanco pensando que las personas en este momento solo necesitan una mano que lleve provisión para su casa, que le brinde algún refugio o que contribuya con algún bien, una medicina o un tapabocas, unos guantes. Y todo esto podemos hacer. Pero después, ¿qué? Las provisiones que llevemos a los días quizás ya no estén. Los guantes o los tapabocas también van a ser desechables. Lo único que va a permanecer en esa casa, si nosotros así lo buscamos, es la presencia de Dios. Debemos estar allí. Es necesario que estemos presentes en los hogares, hacerle acompañamiento, darle acompañamiento a estas personas, mostrarles el amor de Dios con obras, con presencia, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, teniendo cuidado del más débil, del más necesitado.
Hace casi 2000 años, el Señor mostró su amor de una forma única. Mostró su amor muriendo en la cruz del Calvario. Pero en este tiempo quiere mostrar el Señor su amor a través de su iglesia. Quiere que seamos nosotros los embajadores del reino de los cielos, que vamos a ver por la mano prodigiosa de Dios prodigios y maravillas, y vamos a ver todo eso y vamos a ser testigos de todo esto. Pero después, ¿qué? Cuando la gente necesite un hombro en quien apoyarse, unas manos que se entiendan para ayudar a levantarse, corazones que queden allí en sus casas hasta que la obra del Señor se perfeccione en sus hogares, para que no sean destruidos. Siempre me he preguntado, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la vida de aquellas personas que recibieron milagros? El ciego que vio de nuevo, el sordo, el mudo que escuchó y habló, el paralítico que caminó. ¿Cómo vivieron después? ¿Qué pasó en sus familias? ¿Cómo fueron solucionados los problemas en su casa? Recibieron un milagro, pero te recibieron a ti, Señor. Recibieron y vieron una maravilla, pero te vieron a ti, Señor. No deja de resonar en mi mente y en mi corazón esas palabras cuando le dijo, bueno, porque estuve preso y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Y le preguntaron, Señor, ¿y cuándo te hemos visto en semejante situación? Y le dice, bueno, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, es como si me lo hubieses hecho a mí. Jesús tiene cuidado de la gente más allá de las cosas que pueda darle. Jesús tiene cuidado de la gente más allá del milagro. Jesús no está interesado en resucitar a un muerto y que el muerto luego vuelva a morir y vaya al infierno. Jesús no está interesado en sanar a un sordo para que luego cierre sus oídos a su palabra. Jesús no quiere volverle la vista a un ciego o hacer que un mudo hable nuevamente y que luego aquel hombre blasfemo diga grosería y lleve una vida. No, no. Jesús está interesado en cambiar a la persona. Y creo que este tiempo es propicio para que nosotros seamos participantes de esa maravillosa palabra. Permíteme, por favor, leerla literalmente. Lo que el Señor le dice en Isaías 58. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Calzadas para habitar, lugares que brinden seguridad. Lugares donde las personas se sientan que están en familia, se sientan que Dios está interesado no solo en hacer un milagro, que está interesado en toda su vida. Es un reto, es una palabra, es una pregunta que cuando retumbó en mis pensamientos, Dios lo respondió en forma de reto. Y le dije, Señor, entonces, permítenos ser reparadores de portillos, ser restauradores de calzadas para habitar. Queremos estar allí. Queremos estar allí. Quiero contarte un testimonio brevemente entre las maravillosas cosas que hemos experimentado estos días. Quiero repetir esto. Hemos salido a la calle. No queremos violentar los principios de seguridad pública. Hemos puesto de nuestra parte guantes, mascarillas, protección, nos lavamos las manos, hacemos todo esto. Pero queremos estar allí con las personas. Y entre las cosas maravillosas que recientemente han sucedido, quiero contarte que fuimos a repartir un poco de comida, algunas bolsas de comida a algunos vecinos de un sector. Y al llegar a sus casas, recibieron con agrado la porción de alimento que llevábamos en las bolsas. Y luego les predicamos a Jesús. Y lo maravilloso de todo esto fue que cada persona que recibía una palabra de parte de Dios, ellos recibían a Jesús con más necesidad que tenían por la comida. Y vimos en esas visitas, en un momento, solo en un momento, vimos aproximadamente 17 personas recibir a Jesús. Sí, salimos a las calles, pero queremos llegar a los hogares, queremos estar allí para ellos, queremos ayudarlos
en su proceso restaurador, en su proceso sanador. Hoy no quiero extenderme mucho en esto, porque quiero solo que guardes en tu mente esa pregunta. Señor, ¿y ahora quién repara el techo? ¿Qué queda más allá del milagro? Y la respuesta debe ser, creo que la misma y con la misma intención. La respuesta debe ser un reto de parte de Dios para nosotros. Tú debes reparar esos techos rotos. Tú debes reparar esos corazones heridos. Tú debes reparar esas familias que están en conflicto. Tú debes hacer que el corazón del muchacho se acerque al Padre. Somos nosotros, iglesias, los que estamos llamados a reparar los techos, a reparar portillos y a restaurar calzadas. Quiero hacerte no solo una invitación, sino un reto de parte de Dios. Toma tu posición ahora en este tiempo que tanta gente necesita. Reparadores de portillos, gente que edifique, gente que esté allí, gente que vea como ve Jesús, que tenga compasión y actúe movido por ella. De los milagros, prodigios y maravillas se encargará el Señor como siempre lo ha hecho, pero nosotros debemos ocuparnos en ser restauradores y ser reparadores, ser edificadores de parte de Dios. Quiero ahora orar al Señor y pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser instrumentos en sus manos. Ahora es tiempo de trabajar. Mañana vendrá el tiempo de celebrar, pero ahora es el tiempo de trabajar. Y Dios está esperando que tú asumas el reto de ser un reparador de techos, un reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos juntos al Señor. Buen Señor, Padre nuestro, nos acercamos a ti en el maravilloso nombre de Jesús, sabiendo que nuestra oración es escuchada constantemente en tu oído, llega a tu oído y a tu corazón. Señor, frente a la gran necesidad, oh Padre, que hay en este mundo, en este preciso momento, queremos pedirte que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer según tu buena voluntad. Y que nos permitas, Señor, salir a reparar portillos, reparar techos, edificar hogares en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que nos des la sabiduría para hacerlo y la valentía, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones por haber abandonado el trabajo en tiempos de crisis. Por pensar, Señor, que nosotros como iglesia estamos en reposo. Es tiempo, Señor, de trabajar mientras el día dura. Y te pedimos, Señor, que nos permitas entender esta verdad y participar de ella sin miedo, sin temor, porque no nos has dado, Señor, espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hoy oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos que escuche este mensaje pueda asumir su posición y pueda entender que tú lo has llamado a reparar. En el nombre maravilloso de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Bien, amado, amada, que nos escuchas, que nos ves, como siempre quiero despedirme diciendo que donde quiera que te encuentres, eres bendecido para bendecir. Aquellos hermanos que son de nuestra casa, Restauración Familiar, pero que están, como digo yo, regados por el mundo, reciban un abrazo a la distancia, pero un abrazo fraternal, filial, lleno de amor, con la esperanza de que un día nos veremos y que ese día será pronto. Gracias por estar allí, gracias por estar pendiente. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda que tú eres bendecido para bendecir. Bendiciones para todos.